Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el no podcast que cada X programas te trae un análisis en profundidad de algún juego de rol o, como es el caso, una campaña. Hoy los más avezados que le hayan dado no directamente al play, sino a ver de qué va el programa, habrán visto que vamos a hablar de En las Tierras del Sueño, la que tiene el mérito de ser la primera campaña publicada para el sistema Trueque de Pepe Pedraz, es este sistema, y publicada por el refugio de Ryhop. Saludamos desde aquí a los amigos del refugio. Y para hablar de esta campaña me acompañan tres personas que la conocen muy bien porque la han jugado, como son Pablo. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Es un sueño estar en este programa. Bien, me acompaña también Tony. Hola, buenas noches. Bienvenido. Y Juan, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Estupendo. Me estoy pellizcando para ver si estoy soñando despierto, porque está Juan, que evidentemente es... Bueno, para un par de veces que falto. Bien, bueno, pues yo creo que aquí voy a pedir, intentar mantener un poco el estilo del programa habitual, dado que estamos cuatro, que es definir, y en este caso voy a pedir a Tony que nos defina qué es En las Tierras del Sueño. Y eso nos llevará a hablar de la campaña sin spoilers, y después haremos una sección con spoilers, sobre todo enfocada a las personas que la quieran dirigir, que yo creo que puede ser lo más útil. Deciros además que yo he dirigido la campaña a este grupo, como decía, ellos lo han jugado y luego han tenido acceso al suplemento para leérselo, comparar lo que jugamos con lo que está ahí escrito y demás, y así tratamos de hacer un análisis completo. Dicho esto, Tony, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto de las Tierras del Sueño? Bueno, pues las Tierras del Sueño son una zona del imaginario onírico, yo creo, de los mundos de H.P. Lovecraft. Son unas tierras que tienen su propia geografía, no similar ni parecida a la nuestra, y donde se encuentran, entre otras, por ejemplo, pues si no recuerdo mal, la meseta de Leng, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues las tierras tienen su propio ecosistema, tienen sus propios habitantes y sus propias ciudades. Como por ejemplo, alguna que comentaremos a lo largo de que pasas en la campaña, como puede ser Ulthar. La gracia que tiene las Tierras del Sueño es que tú puedes acceder desde el mundo de la vigilia, puedes acceder a ellas mediante, pues eso, diferentes métodos y vivir desopilantes aventuras. Estupendo. Y en las Tierras del Sueño, el suplemento del que vamos a hablar, ¿nos lo contextualizas un poquito? Bueno, pues a ver, el suplemento primero nos presenta una situación en la cual empezamos en un mundo de vigilia y a lo largo de toda la aventura vamos a pasarnos, voy a decir el mayor tiempo, pero voy a decir todo el tiempo por estas tierras del sueño. Sin entrar mucho en spoilers de lo que haremos o no, y luego solo iremos viendo, digamos que vamos a recorrer, creo que los puntos más icónicos o de los más icónicos que se pueden ver en la literatura de Lovecraft y que no es de Lovecraft, que todo lo que ha venido después y todo lo que ha generado. He echado un par de cosas en falta, que igual es porque en mi idea tendrían que estar, pero luego os la comentaré, a ver si reflexionado después. Vale, muy bien. Bueno, pues quizás podríamos hacer esta sinopsis inicial desde la perspectiva de los jugadores. No sé, Pablo, por ejemplo, ¿nos dirías de qué va la partida así para ver si los jugadores se motivan a querer jugarla? Pues sí, pues básicamente es una búsqueda onírica. Hay un personaje que es famoso director de cine español, nativo de Bilbao, que en una fiesta pues te pide que vayas al mundo de la Tierra de los Sueños junto al resto de compañeros de partida a buscar tres artefactos que necesita pues para un ritual de fastas consecuencias que tendrá lugar al final. Y básicamente es el viaje del punto A al punto que no debe ser nombrado. Muy bien. Ocurren tiradas aleatorias.
Vale. Y Juan, ¿algo que quieras añadir pues, no sé, sobre cómo está estructurado el suplemento o alguna premisa así antes de meternos en algo más de arena? No, yo creo que es reseñable decir que hablamos de un libro de, creo que no llega a 70 páginas, si no estoy equivocado, ¿no? Un formato bastante Eso pequeño. es. eh, con un espíritu, yo entiendo, como muy indie, muy así, muy narrativo, muy ligerito, sin apenas reglas, ¿no? Prácticamente, creo que no cambia trueque prácticamente en nada. Y bueno, a mí me ha sorprendido para bien lo bien que le he escogido, voy a decir que está el arte, dentro de que creo que todo es arte de stock. Me ha parecido entender de los créditos. Creo que es bastante coherente y está bastante bien. O sea, le da un estilo. No es el estilo que yo me imagino las tiras de los sueños de Lovecraft, pero bueno, eso entiendo que no tal. Pero es bastante coherente el arte con el resto del arte. También es verdad que luego durante la aventura no modifica la Tierra de los Sueños como la concebimos. O sea, como lo concebimos, como nos la imaginamos. Siguiendo un poco lo que dice Juan. O sea, que respeta lo que es lo canon de las Tierras del Sueño. Pero luego es verdad que el arte pues es un poco más Elden Ring. Permitidme que estoy con eso, pero es que estoy con el Elden Ring a tope ahora. Pero dándote para el DLC, ¿no? Efectivamente. Bien. Pues a mí me recuerda el arte a Necromunda. Sí, tienes un rollito también así. O sea, hay una ilustración que es Ulzar, que me dices que es una ciudad de la subcolmena de Necromunda, y me lo creo. Bien, pues yo por mi parte añadir que pues los autores de la aventura, por esta escrita a 4 manos, son Ariadna Márquez y César Bernal. De César Bernal, además, te recalcan en la misma contraportada que es autor del blog Susurros de la Oscuridad, que es verdad que es un blog muy centrado en los mitos de Chulu y en todos los suplementos y juegos de rol que utilizan este sistema. Supongo que también una forma de poner en valor a los autores, pero en primer lugar está Ariadna, entonces no sé exactamente cómo se lo han repartido, pero recalca también que la primera de los dos nombres es de una mujer, que eso está muy bien y que esperemos ver más de esto en el futuro en el rol español. Y en cuanto al diseño de la cubierta, que es de Marga Suárez, otra mujer, además majísima, y mandamos un saludo desde aquí, que sabemos que nos escucha. Y a mí la portada me resultó muy interesante. De hecho, fue lo que terminó de decidirme a adquirir el suplemento en unas jornadas TDM, creo que las del año pasado, porque salió en 2023. Y decir además, si os interesa, que este es un juego que existe, o sea, un libro que todavía puedes comprar. En la web del refugio puedes optar por la versión en manual y PDF por 18,90 o solo manual por 15,90. Así que yo os diría que pues, por eso, si al final os convencemos de que os interesa, pues ya puestos, cógetelo en PDF. Y si quieres solo el PDF, es verdad que no salen las opciones, pero sí que dicen debajo, el PDF tiene un precio original de 5 euros. No sé si tendrás que pedirlo de otra forma, si se puede adquirir suelto o no, porque ya os digo, ahora mismo en la web lo estoy probando y no me dejaría directamente el PDF, pero que en cualquiera de los casos hay distintas opciones para hacerse con él. Y bueno, pues todavía sin entrar en los spoilers, sensaciones de la campaña. Primero, si queréis, como jugadores y luego al haber visto lo que había tras la cortina. Por ejemplo, Juan. Bueno, a mí me ha sorprendido. Creo que es lo primero que tengo que decir. Algunas cosas para bien, algunas no quiero decir para mal, pero para menos bien. Pero eso lo tengo que decir ya. Me ha parecido que está bien, que es distinto a casi todo lo que se ve hoy en día y desde luego no es lo que yo esperaba cuando hablamos de empezar a jugar esto. Muy bien. También deciros a los oyentes, no vamos a meternos mucho en el sistema de juego porque hay que admitir que nosotros no lo hemos jugado con trueque. Como ya conocen los que nos escuchan, nos hemos ido a nuestra zona de confort y hemos jugado con hitos. También un poco por la inercia que llevamos de la frecuencia Bauman. Sí hemos respetado las estructuras características de trueque, como es que la creación de los personajes sobre la marcha, las preguntas entre capítulos, y yo os diría además que es algo que me pareció especialmente divertido y sugerente y nos llevó a marcar el ritmo de la partida. Pero que sepáis que en cuanto a la aplicación de las reglas, que tampoco es que haya mucho en el texto y eso le permite dentro de su brevedad ser muy descriptivo, pues no vamos a entrar
creo yo, salvo que alguno de vosotros quiera hacer alguna aportación sobre eso. Sí diría que, como hemos demostrado, si lo queréis jugar con otro sistema, podréis hacerlo. Sí que podría ser conveniente mirar un poco de qué va el sistema truque para entender cómo está estructurada algunas cosas, como eso de las preguntas, o que de repente empiecen las cosas y luego te tengas que hacer el personaje, ¿no? Tony, ¿a ti qué te ha parecido? Pues a mí me gustó el planteamiento, la premisa de la aventura como tal. Uh-huh. Cómo la enfocamos realmente. Me gustó el tema de las preguntas a la hora de la confección, haciendo que hubiese una parte que dependía de nosotros y nuestra inventiva. Es verdad que fuimos, ya lo adelanto porque si lo vamos a mencionar, un grupo cercano a lo mamarracho, ¿vale? Entonces era difícil lidiar con algunas cosas, pero luego a lo largo de la aventura la sensación que me dio, sin ser malo esto que voy a decir, creo, es como cuando ves un capítulo de una serie donde mencionan algo que te gusta y lo como que lo repasan dentro de lo canónico, ¿no? Y te da la sensación de como, uy, les ha faltado rascar un poco más aquí, se ha quedado como, vale, un bonito homenaje. Y creo que la campaña para mí es como un auto-homenaje al mundo Lovecraftiano y sobre todo a las Tierras del Sueño, que en el fondo, luego reflexionando un poco, me hace gozo porque creo que es algo que yo he tocado muy poco en partidas, tanto como jugador como máster. Y me ha hecho decir, oye, pues las Tierras del Sueño es un sitio más a explorar. Uh-huh. Además, en relación con esto que dices, según lo estás explicando, me ha recordado a que igual es como ese capítulo de Doctor Who que se hace de homenaje, pero por un tipo que es un director nuevo y entonces mete un poco de todo, que si los Daleks, que si el no sé qué, y no profundiza en nada, pero está todo lo que buscas, ¿no? Como lo describes, me ha sonado un poco así. Es exacta la sensación. Bien, qué guay. Eso está chulo. ¿Y tú, Pablo, qué? A mí me ha parecido que es bastante mejor con sus cosas que todo lo que ha publicado Chaos en Tras el Sueño. Bueno, palabras mayores. No. Porque me he leído paralelo el suplemento de Dreamlands Playing Beyond the Wall of Sleep. No sé quién escribió esta cosa. Y que tiene unas aventuritas, Pigman Student, The Lemon Siles, Season of the Witch, bueno, las aventuras, y en general transmiten muy poquito Tierra del Sueño, y esto en cambio me parece que funcionaba bastante mejor. Transmite mejor ese rollo raruno, aleatorio, un poquito extraño. Y por otro lado, me parece una aventura que deja bastantes huecos para que luego los jugadores, que es lo que hicimos con nuestro grupo de magníficos mamarrachos. Sí, eso. Una cosa que me ha traído un poco a lo que ha dicho Pablo. No, a lo mejor me hago yo mayor o algo por el estilo, pero los suplementos de Chaosun cada día me parecen peores. Hoy yo me estoy leyendo las sectas de Tulu y es lo que estaba comentando con Pedro J. antes. Releí hace poquito uno antiguo, que es el de Miskatonic, que en su día lo tenía con mucho cariño. Y ahora lo he leído y he dicho, yo no sé, es como cuando vuelves a ver o a jugar un videojuego de la Play 1 que dices, madre mía, qué polígonos. Pues me da esa sensación de decir, es que ahora esto ya no sé, no me termina de hacer como me hacía entonces. En ese sentido, y os lanzo el guante, tenemos que hacer más programas de esto de repasar una línea o una edición de algo si queréis, porque puede ser muy útil para los oyentes. Cuando hemos hecho algo así, que tenemos algún programa de algunos juegos en concreto, pienso ahora mismo en Ombligo Bay y Reptio Mar, los han recibido muy bien. O sea que tenemos que hacer algún programilla más de esos. Nos han pedido uno de Warhammer, por cierto, nuestros oyentes, que sepáis que estamos trabajando en ello, lo que pasa es que tiene que coincidir la gente un poco puesta en Warhammer para hablar de ello. Se tiene que poner en... Bueno, hay un problema de Warhammer aquí. ¿Qué le gusta eso? Bien, yo por mi parte, pues el suplemento me gustó. De hecho, pues es que si no, ni les hubiera ofrecido jugarlo tras la frecuencia Bauman. Y me parece, la premisa me gusta mucho. Además, creo que tiene algunas decisiones interesantes. Por ejemplo, incluye un poema de bienvenida de la campaña y un poema de despedida de la campaña. Que esto en algunas mesas puede decir, te vas a poner a leer un poema, jiji, jaja. A mí me parece que es algo que encaja con el estilo que le quieren dar a la aventura y me gusta que se atrevan a esas cosas. También en el preámbulo pues citan algunas referencias, tanto pues de relatos de Lovecraft concretos que pueden ser interesantes o de otros autores y también incluso pues suplementos de otros juegos y de otras editoriales. O sea, que en un sentido, bien. Y cita una de sus fuentes
de inspiración que yo creo que nos la vamos a guardar para los spoilers, pero que no tiene nada que ver con el mundo de Lovecraft y que también se reconoce en la campaña. Entonces, a mí todos esos pasos me parecen interesantes, la redacción me pareció correcta. Quizás, de nuevo, pues para ser un poco críticos y podemos entrar a hablar de contenido, sin spoilers todavía, me parece que es una campaña que podría haber sido mejor si fuera de un juego que no se basa en el minimalismo. Es decir, me parece que la aventura brilla más cuando los autores se regalan y tienen cierto tiempo a detallar cosas. Otras veces, quizás por el formato, el número de páginas, el estilo trueque, se queda en un estilo muy indefinido que si tienes ciertas tablas en los mitos, en las teorías del sueño, pues puedes desarrollar bien. Si te coge muy de nuevas, igual no sabes dónde moverte. Y las veces que los autores detallan un poco más, se nota que ellos sí lo tienen claro y que podrían haberlo hecho. Entonces, igual me hubiera gustado más que esto fuera un suplemento de La llamada de Chulu, del rastro de Chulu o de vuestro juego de Chulu favorito, donde los autores en vez de 36 páginas hubieran tenido 120 y que fuera más material jugable. Pero a cambio de eso, pues tener un suplemento de precio breve y que para quien le guste rellenar, tiene mucho para rellenar. Bien, ¿algo más que queráis decir de esta parte sin spoilers? Por ejemplo, de duración, el libro tiene 5 capítulos, nosotros lo jugamos en 4 o 5 sesiones, más o menos breves, de 2 horas aproximadamente, o sea que entra casi en el límite de lo que yo llamaría una campaña. Es verdad que si rellenas, pues te montas la campaña. Eso es porque no has escuchado el último programa de La Voz de la Mesa. Ya. En el cual definimos que campaña es cualquier cosa que te pongas ahí en marcha. Hombre, yo creo que esta, si te pones un poco así a marcha martillo, te la puedes jugar del tirón en 5 horas. Justo es lo que iba a decir. Me parece que sí. De hecho, haciendo cosas más cortas, sí, vamos, se podría jugar. Hemos jugado nosotros 5 sesiones, ¿has dicho? Yo creo que sí, 4, ¿no? Yo creo 4. Yo creo que son 4. Es una 4, pero 4 de 2 horitas, porque nos conectábamos, hemos jugado online y yo creo que a las 11:30, 12 solíamos terminar, 2 horitas, 8 horas. Yo creo que en 5 fuertes se hacen. Y quedamos también el grupo de Off Topic. Bueno, y hay momentos conversacionales de... ¿Y qué os parece más conveniente? ¿Apretar, como dice Juan, por ejemplo, y hacer una sesión? ¿Descomprimir y que sea muy lento? ¿O hacer sesiones cortas y que dure 4 o 5? Yo creo que podría ser muy divertido jugarlo del tirón, así un poco como juegas, por ejemplo, Nuestra Mejor Última Esperanza, este tipo de juegos, ¿no? Venga, vamos aquí a crear esto muy rápido, decisiones dinámicas, ¿no? Que lo dice Pedro. Todo muy rápido, improvisando, pim, pim, y ya está. Y a la hora de la cena, pues último capítulo y a cerrar. Sí, totalmente. Además, aprovechando que estamos hablando del mundo onírico, hay 2 factores. Luego hablaremos en la parte por spoiler de qué podríamos hacer en cada caso, ¿no? Pero digamos que podrías aprovecharte de este rollo onírico, la vigilia, el despertar o lo que fuera, para incluso acelerar estos procesos. Ya la aventura te deja claros huecos, como diciendo, mira, lo que pasa aquí, pues tú te lo coges, tú te lo comes, o ya pasa, toma cogemos esta cortinita de estrellas y estamos como Juego de Tronos al otro lado del continente. Pues eso podría ocurrir en una partida bastante más corta, incluso haciéndole que sea el ritmo un poco más frenético. Porque una cosa que sí que se nota menos en la partida es la sensación de apremio. No hay un apremio por llegar a un punto porque se acabe un tiempo y no hay un apremio a nivel de, corro peligro. Es un poco el parque de atracciones es un poco de, he venido al PortAventura o a la Warner de la Tierra de los Sueños y me está gustando, estoy aquí de paseo, me voy a comer un churro de estos. ¿De qué estoy? Muy bien. Vale. Estupendo. Por ejemplo, ¿algún consejo para los jugadores? Sin spoilearles, ahí ¿qué querríais decirles de, oye, si vas a jugar esto, ten en cuenta esta cosa? No es una campaña tuloide al uso. No. Yo llevo un rato dándole vueltas yo solo a lo que dice Chrome. Y tengo que retroceder un poco a lo que hemos hablado antes. Pero claro, es que aquí hay que hacer una diferencia. Las Tierras de los Sueños están dentro de la obra de Lovecraft, pero no... Y dentro del mundo de Lovecraft, pero los relatos puramente de las Tierras de los Sueños son bastante, quitando algunas excepciones, son bastante diferentes. O la nave blanca, todas estas cosas.
en ese sentido, Chrome a lo mejor me puede corregir o al contrario. Yo recuerdo que Chaosium en su momento se intentó hacer, la idea del juego de Chulu era un poco jugar más con la idea de las tierras de los sueños, Dylan Link, todas estas movidas. Y aquello no terminó de funcionar. Y lo que nosotros hoy en día, el friki medio llama Chulu, la llama de Chulu, el rastro de Chulu, todas estas cosas, a pesar de que están las tierras de los sueños, no se parecen demasiado. O sea, el género de Chulu no es el género de las aventuras que transcurren en las tierras de los sueños. Y este juego abraza las aventuras en las tierras de los sueños. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, mi consejo sería no intentes jugarlo como si esto fuese la llamada de Chulu, porque no lo es. Efectivamente, no te pongas en alemán. Lo que quería es Santi Petersen, cuando escribe Tulu, lo que escribe es el juego de aventuras de Dreamland, de las tierras de los sueños, que termina siendo un suplemento. Y el problema es que mucha de la percepción que tiene la gente de jugar a Lovecraft es jugar horror cósmico o horror cósmico derletiano. Claro, pues, pero tú lees En busca de Nota Kadaz, La nave blanca... Claro, tú lees La nave blanca y no lees Red Hook, ¿vale? Y es que no tiene absolutamente nada que ver. No, se parece más a lo que es, digamos, a Robert Howard, a la pura aventuras. Mucho sentido del humor, es una cosa que la gente no suele asociar mucho a Lovecraft, y gatos. Es verdad que luego hay guiños, ¿no? Ya lo hablemos luego en spoilers, ¿no? Pero hay... Lovecraft sí que junta cosas de unos y otros, pero el tono es muy distinto. Bien. Y yo creo que en este juego pasa un poco eso, que si tú esperas una aventura de Chulu, va a haber momentos que yo creo que además, en nuestro caso, algunos fueron bastante cómicos, se puede prestar a ser muy cómicos, en el buen sentido. Pero claro, te pueden romper un poco el rollo de, hostia, esto no es Chulu. O sea, esto no es la casa Corbett, esto no es el ser del pozo. Pues es mal. Bueno, pues efectivamente, pero vamos. Y luego, también, como aventura, tampoco es una aventura muy al uso, porque hay muchas cosas que ocurren fuera de cámara. O sea, hay una expresión que es el mazo de caras. O sea, el Dragonlance, el libro 2, empieza con una aventura que ha tenido lugar fuera de cámara, que es la aventura del mazo de caras. Pues esto pasa. Y si vas, puede ser un poco frustrante si no te lo tomas con la filosofía adecuada. Claro, es una aventura peculiar, no por ello es peor aventura, pero hay que tomarla. Sí, yo creo que el consejo claro para los jugadores sería siéntate un poco y disfruta. Y además una buena aventura a lo mejor para quitarte los prejuicios. Y decir, pues, Chulo se juega así, o Chulo todo lo que me cuenten tiene que ser así y tal. Y yo diría, enlazando con esto que comentáis, que precisamente creo que la matización sería vamos a quitar el horror Lovecraftiano, quita la palabra horror. Y ahí tendrías esta aventura un poco. Sí. Y pues eso, que decir que quizás ahí enlaza con lo que yo decía, hay algunas cosas que entiendo meterles a tijera por el formato de trueque, cuando realmente has creado una situación que podría ser jugosa, vivir y poder decir, pues hazlo y ya está. A mí me generaba un poco de dualidad. Yo quería que lo jugaseis, digamos, más o menos atendiéndome a la literalidad del texto, porque creo que más pensando que íbamos a hacer una conversación de este estilo, era importante tratar de respetarla, ¿no? Si la quisiera elaborar con más detalle, le metería pues ese relleno, etcétera, o yo sí que apostaría por dirigirla como una campaña, pues no sé, igual de 6 sesiones largas o tal. Pero bueno. Y bien, ¿alguna otra cosa que queréis comentar? Por ejemplo, a mí antes de abrir los spoilers me gustaría ver si como conclusión la recomendaríais. Pablo ha dicho que es mejor que muchos suplementos de Chaosium. Entiendo que la recomiendas. A ver, sí, pero creo que si no la vas a jugar con... O sea, por ejemplo, a mí Trueque... Yo una cosa que leyendo el texto y habiendo leído Trueque, las preguntas no termino de... O sea, muchas de las preguntas no termino de ver cómo ayudan a enriquecer la aventura. O sea, si vas a jugarla con otro sistema, y aunque quieras hacer algo más largo, vas a tener que meterle mucha morcilla. Porque se basa mucho en el tema de las preguntas, en tablas aleatorias para engordarse como aventura, y entonces ahí pues vas a tener que trabajar. ¿La recomendaría? Sí. O sea, si tienes que jugar esto, Dreamland con la frecuencia Bauman, juega la tierra de los sueños.
cero dudas. Bueno, palabras mayores, ¿eh? Porque no olvidemos que la frecuencia Bauman fue muy bien recibido en su mecenazgo. Así que bien. Y que tenéis 2 programas a falta de uno. Pero, y si escucháis esos programas, sabréis mi opinión sobre la frecuencia Bauman. Sí. Ahí el cebo lo dejamos ahí. ¿Y los demás? Tony, ¿tú algo quieres añadir? No, pues yo le diría que hay que intentar jugar todo lo que se pueda, ¿vale? O sea, como premisa. Es verdad que algunas cosas dices, mira, esto no lo juego. En la vida. Sí, o sea, pero sí. Algo que en tus manos si tienes el tiempo, y si tienes el tiempo para dedicarle, dedícaselo. A veces pecamos un poco de... Yo el primero y el que más, además, de querer la excelencia en todo lo que se juega o en todo lo que se lee o en todo lo que se publica. Y en el fondo comemos más kebab que filet mignon. No sé si me explico a lo largo de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues no está mal de vez en cuando comerse un par de kebabs o un Burger King, si es menester. Entonces yo lo jugaría, no porque el kebab sea malo, sino porque es algo que sacia, que te deja un buen sabor de boca y que al final de la tarde o de la noche pues puedes salir traicionero o no, o puedes haber cenado trágicamente. Pues, por cierto, han abierto un kebab al lado de mi casa, que le lleva un afgano. Qué tela, ¡Guau! ¿eh? No, ¡Qué maravilla! Sí, el kebab está... pero vamos. Yo no voy a compararlos porque creo que es comparar un poco cosas que no tienen mucho que ver. Yo recomendaría Trueque a alguien que se quisiese, o sea, bueno, las tierras del sueño, perdón, a alguien que se quisiese divertir, o sea, una partida de rol divertida o que quisiese conocer las tierras del sueño y tal. Pero si alguien me dijese que una movida de Chulu, pues le recomendaría mucho antes la frecuencia Bauman. Muy bien. Yo creo que va más en sintonía, ¿eh? No es una comparativa, pero sí. Sí, eso es lo que te digo. Sí, es que pero no es Chulu. Claro, efectivamente, ese es un poco mi resumen. Para mí tiene un acierto que no, lo digo ahora porque no entra en los spoilers. Y sería un poco un consejo que daría yo. Me gusta mucho que los personajes sean gente como muy normal. O sea, lejos de ser investigadores de los mitos, los personajes son gente un poco así. Puede ser cualquiera. De hecho, nosotros lo jugamos con personajes bastante comunes, vamos a decirlo, bastante terrenales, bastante que te los puedes encontrar por la calle. Y creo que es un acierto. O sea, creo que Chulu tiene un porqué jugar con ciertos personajes, pero es otra vez pues una cosa que no extrapolaría esto y abrazaría jugar pues con gente, con personajes de la calle, ¿no? Contigo mismo. A mí no me gusta eso de jugar contigo mismo de personaje, pero ya me entendéis. Sí, muy bien. Pues llevamos casi medio programa, así que creo que es buen momento para irnos a la zona de spoilers. Así que si estás pensando en jugarla o que te la puedan dirigir, etcétera, salvo que pienses ser el que se la lea, para de escuchar aquí, guárdate el programa y así volveremos en algún momento a deleitar tus oídos cuando estés preparado. Suponiendo que te gustan los spoilers, que quieres saber de qué va la vaina y tal y cual, pues bienvenida a la parte en la que vamos a destaparlo todo. Y yo quiero empezar diciendo la referencia básica que faltaba es Sandman. Sandman, el cómic de Neil Gaiman. De hecho, la premisa de la aventura es 1-1, primer cómic de Sandman. Hay 3 cosas en la Tierra de los Sueños y tenemos aquí en vez de a Sandman a un primigenio atado en el trastero, ¿no? Un poco el punto de partida. Y enlazando con lo que decía Pablo al principio, y quien te invita a este sarao es el señor Churcher, que es alguien de la iglesia. Muy poco oculto, de hecho, son los agradecimientos de la aventura. Lo cual le da también cierta gracia a la premisa. Para mí la mejora. Puede que a otra gente le rompa por esto de que el escenario sea España, ¿no? Bueno. Y a partir de ahí, ¿qué decimos, muchachos? Bueno, porque en realidad pasas muy poco tiempo en la vigilia. Sí, de hecho podría ser el Churcher o como podría ser cualquier otro. Como de la Eclipse, ¿sabes? Daría exactamente. Daría igual. A ver. Yo eso es la parte, lo voy a decir luego cuando digo, la parte más rareta para mí del texto de la campaña. Yo creo que yo empezaría por ahí. Venga, empecemos. A mí me parece que mola la idea de la búsqueda onírica. No mola a qué conduce. Y luego cuando te vas leyendo y que hay un personaje entre bambalinas haciendo que todo sea fácil y poco arriesgado en realidad, como que va setado hasta un poco mal, ¿sabes? Joder.
No hacía falta. No Ya. sé. Y la conclusión no me ha gustado. O sea, a mí Sí, conclusión no me gustó nada. Sí, porque es un poco ¿y por qué yo, no? O sea, ¿qué tengo yo? Uno, ¿por qué siempre este señor? Este primigenio magnífico que al final todos tiramos un poco de él siempre porque bueno, pues es que está muy guay, ¿no? Es como es el Batman de los primigenios. Entonces, pues tiras un poco de él. Pero luego además, pues efectivamente, ¿por qué no haces tú esa movida? O sea, ¿Prefieres a Nyarlathotep? A Nyarlathotep, claro. Ginototep. O como hicieron en el Arcamorro de cartas, Miaulatotep, que es un suplemento, es una aventura magnífica. Pues eso, que por qué no lo hace él todo. ¿Y qué tengo yo de especial como personaje para haber llegado aquí? Porque soy un desgraciado muy típico también de los mitos, pues también tiene cierto sentido. Pero tampoco se remarca ni en un sentido ni en otro el por qué estás tú ahí, ¿no? Más allá de las pretensiones que tengas al haber acudido al encuentro con Churcher. Claro, de hecho, en la aventura a veces te habla de esta posibilidad de que los jugadores se quieren confabular contra Churcher, pero con las preguntas que se hacen y el punto de partida, yo no veo difícil que eso ocurra, salvo que el director de juego engorde por alguno de esos lados, como hablábamos antes. En cambio, en una aventura completa, pues quizás ha habido ese desarrollo, no sé. Entonces eso me parece que son de esas cosas que has puesto en el texto, pero que igual luego no suceden, ¿no? Pablo, ¿qué vas a decir? A mí es que el papel que juega Nyarlathotep en la aventura es que me recuerda al típico villano de un cómic anual de Marvel que sustituye a alguien y ja, era yo todo este tiempo y os la estuve liando. Y es el malo descubierto. Claro, pues es que justo me he leído hoy uno del anual número 4 creo que es el 4 o el 5, de X-Men, que Kitty Pryde la sustituye a Lilith para que haga un plan loco contra Drácula y pensándolo fríamente, pues es un poco la misma sensación. No sé, no sé. No me ha gustado eso. Parece poco. Luego que sí me guste, para los que estén aquí por los spoilers pero no hayan leído la aventura, pues la premisa es que tu amigo Alex de la Iglesia te invita a una fiesta para drogarte y mandarte a la tierra de los sueños a conseguir 3 objetos con los que piensa liar la parda, ¿no? Y que esos objetos están en la tierra de los sueños, pero tienes que traerlos aquí con un ritual. Entonces, una cosa que me parece un buen acierto es que son los jugadores quienes definen qué son esos objetos. La aventura te dice más o menos de qué palo van cada uno y dónde encontrarlos, pero son ellos quienes lo tienen que definir. Y eso, pues, oye, me parece que es de esas cosas que en un estilo de juego como el que promueve Trueque, pues es interesante. Y por si acaso no tienen intuición suficiente o ideas, viene un apéndice con unas tablas, que lo mencionaba Pablo antes, donde puedes lanzar tú el objeto que sea. Consejo, lo primero que tienes que definir es la palabra objeto. No, estoy de acuerdo. Para que no sea un poema muy largo, ¿no? Un poema muy largo era perfecto. Un poema muy largo como objeto. Cosificando la poesía. Claro, la poesía que ¿se puede poseer? Sí, pues ya está. Se puede poseer. Puedes primera, Lisa. Bien, porque nosotros definimos eso, un poema muy largo, un espejo. Un cáliz y un espejo de 800.000 puntas. Eso es. Sí. Y entonces, bueno, pues vas a las tierras del sueño y entonces el escenario se vuelve un poco libre, ¿no? Hay una llegada y a partir de ahí los jugadores pueden ir hacia un sitio o a otro, aunque la propia aventura, digamos que más o menos te guía en el propio de los capítulos para que después de visitar un bosque vayas a Ulzar y luego vayas a ver a los ghouls de Pickman y finalmente a la ciudad que no debe ser nombrada. Pero es verdad que los 2 capítulos intermedios los puedes hacer en otro orden si prefieres y que vayas ahí consiguiendo tus objetos. Y eso a mí me enlaza con otra de las pegas que creo que Pablo ha soslayado en la parte sin spoilers, que es que en el fondo los jugadores vienen al tren de la bruja. Porque Nyarlathotep os está cuidando y mimando para que realmente os pongáis el salvavidas y no os pase nada malo. Y la aventura lo recalca. Claro, eso es lo que decía al principio, que no hay una sensación de apremio ni de peligro. En el fondo, la aventura tiene la parte buena de que te puedes soltar el volante y dejarte divertir, narrar tu personaje, hacer el mamarracho de turno por Murcia, como Madrid, que decíamos nosotros, Albacete, Madrid. Pero también es lo malo, o sea, es lo muy malo, porque en el fondo
no hay ni siquiera un afán de, vamos a poner un misterio oculto en unas notas y que tengan que por lo menos hacer un crucigrama para resolverlo, ¿no? Que no tiene por qué ser todo eso, pero es que ni siquiera hay un tipo de desafío lógico o un desafío a nivel de interpretación. Yo que sé, tienes que interrogar a un NPC de turno por el camino y depende de cómo le pidas la información o se la des, pues te va... No, al final todo tranquilo, se va a resolver, porque claro, estás mirando detrás. Y eso al principio dices, vale, aquí pasa algo raro, ¿no? ¿Sabes? La sensación de sospecha de... Pero luego dices, vale, pues es que igual es que está así escrita la aventura, yo me dejo llevar y todo se va a solucionar. Claro. Por eso, busca lo más vital, no más. Cuando Juan ha mencionado, me parece que ha sido él, jugarlo con nuestra última y mejor esperanza, pues igual hubiese funcionado mejor. O sea, porque se disimula un poco esa sensación de que estamos con salvavidas al cuello. Pero es que yo creo que volvemos un poco a lo que hablábamos de la campaña de Chulo. Es que ver esto con una campaña de Chulo es un error. No, pero con una aventura. En general, una aventura. Al final, es que es un juego. Es decir, es más una experiencia narrativa de inventarte una aventura que del fracaso, o sea, ¿no? Del riesgo éxito-fracaso. O sea, es cierto que el fracaso no existe prácticamente. Salvo que te empeñes mucho en ello. Es decir, mucho te tienes que empeñar, ¿eh? Y que una de las partes que era potencialmente más peligrosa, que es el rescate de Jota, mejor PNJ de la aventura, en la luna de las Estrellas del Sueño, pues es un mazo de caras. O sea, no lo juegas. Eso es raro, ¿eh? No te voy a decir que sea malo, pero es raro. Para que nos entiendan quienes nos está oyendo, eso es. Hay como momentos en los que tienes que irte a otro sitio. O sea, de hecho hay un momento en que no recuerdo, Pedro, si siempre es así o es una cosa de estas de al azar. Creo que siempre es así. Hay un momento que tienes que irte a la luna. Los jugadores tienen que elegir si acceden a ir a la luna, que es un poco lo que les piden, o si consiguen el objeto de alguna otra manera, que si lo roban, que si no sé qué y tal. Pero si vais de buenos soldados, hay que ir a la luna. Claro, y entonces pues montas el pollo o el cirio para irte a la luna y entonces hay un fundido en negro y la siguiente escena es que habéis vuelto ya de la luna y hay que contar con las preguntas estas, pues qué tal os ha ido en la luna y qué ha pasado. Eso la primera vez que te pasa es un poco raro, luego ya el resto lo ves venir. Claro. La luna no es picadero de gatos, por si no tenéis dudas. En nuestro caso, además, claro, eso fue el cierre de sesión, entonces era lo típico de, bueno, pues ya veréis, la próxima sesión en la luna, y dices, eso no va a pasar, querido. Claro, es que además fue un coitus interruptus bastante interesante, porque era en plan, madre mía, qué guay, porque parecía que arrancaba ahí, porque ya digo, el principio era como el preludio, sí, es un bosque misterioso, hay unos muñecos aquí que nos quieren hacer cositas. Bueno, que acabó con Willy. Bueno, ahora ya por fin parece que esto retoma, acabamos de ver a un tío que ha matado a otro por pisar un gato, venga, tira para la luna, esto ya empieza a arrancar. No, la luna es para un special event. ¿Qué vas a ver? Es el DLC. Es el DLC. La luna claro, lo sacaremos. Y es un ejemplo que en el otro que no, pero claro, si efectivamente si lo saben los jugadores, o sea, si los autores lo desarrollan, gana. Porque yo últimamente estoy dirigiendo Hijos de Nenatotep. De hecho, la acabo esta semana, así que pronto podremos grabar un programa sobre esto. Pero Hijos de Nenatotep se podría simplificar así. O sea, hay capítulos que solo sirven para conseguir algo. Pues podrías decir, bueno, cuéntame cómo conseguisteis esto en no sé dónde. Y ya está. Y es otro ejemplo del sitio donde hay un primigenio influyendo activamente, pero ahí sí te juegas la vida y sí hay condiciones. Lo que pasa es que tienen forma de reencarrilarte si te vas de la olla. Ves que en Hijos de Nenatotep tiene la sensación de una pistola apuntándote a la nuca todo el rato. No, pero es que ellos que creo son géneros completamente. Son géneros distintos. Pero, en cambio, si cuando lees los cuentos de Lovecraft, yo entiendo que es otra experiencia. Pero una de las partes que gustan de las Tierras del Sueño es esa sensación un poco de peligro un poco raro, porque luego los monstruos de la luna son sapos con tentáculos horribles, y que eso ocurra detrás de un velo. Cuando hay esa pompa de mandarte ahí. No sé. O sea, cuando lees, por ejemplo, la búsqueda de las aventuras de Randolph Carter está siempre a un pelo de morir. Y siempre se salva de una forma un poco rocambolesca. Bueno, y de hecho, bueno, termina y luego. Pero aquí, en cambio, a gusto. Luego te cancelo. Es que parece una aventura gráfica de las que no son de sierra, ¿vale? De las que no puedes morir. No sé.
Ya está. Mira, a ver, esto que voy a explicar es un poco largo. El juego, porque es que para mí no es una aventura, es un juego de autogenerar una aventura, parte de dos premisas muy claras. Uno es lo que ha comentado Pedro de Sandman, ¿no? De ahí hace falta 3 objetos y tenemos aquí a Nyarlathotep encerrado en el sótano y tal. Y la otra es claramente la búsqueda onírica de Ignota Kadath, el relato, ¿vale? En el que más se describe la tierra onírica. Y si no recuerdo mal, prácticamente vas recorriendo prácticamente el mismo camino que Randolph Carter en el relato. Como en realidad el juego, y Trueque también se apoya en eso, un poco de inventarse las movidas, con las preguntas y tal, pues en realidad no estás haciendo la tierra onírica de Lovecraft, porque casi te lo vas inventando tú. ¿No? Vas aportando tú muchas cosas, y entonces, bueno, pues si sabes mucho, pues lo puedes hacer más preciso, pero si no, pues en realidad es una híbrido entre lo que tú te inventes y tal y la movida. Ahí tiene mucho sentido el rollo del Nyarlathotep que hablabais de ay, que te engaño, pero al final pasa lo que yo quiero. Que de hecho a Randolph Carter le pasa. Al final en el relato Nyarlathotep está ahí jiji jaja, al final pasó lo que yo quería, ¿no? Que de ahí viene el rollo Lovecraftiano de que Nyarlathotep es un manipulador que entiende a los humanos y todas estas cosas que son como muy raras. Y el final del juego la escena esa que decís que no os convence, que luego si queréis la detallamos, tira un poco de eso, ¿no? El final de Randolph Carter es un poco también, bueno, Randolph Carter, pues Nyarlathotep te manda aquí a tomar por culo con Azathoth, porque sí, un poco, por los loles, en realidad. Y entonces yo entiendo que intenta, no sé si te pagas homenajear y todo eso, y está bien, pero es que es algo muy difícil. Más en un sistema tan abierto y que tiene tanta narración compartida. Es que me parece muy complicado. Me he acordado, a raíz de lo que decía Pablo ahora, de Randolph Carter, que efectivamente va por las tierras del sueño un poco así a lo jijijaja y efectivamente la lía sistemáticamente y al final siempre se salva por Deus Ex Machina varios. Pero tiene ese rollo de ahí hay que la lío. Hay un... Probablemente no lo conoceréis porque es bastante raro, pero en uno de los tomos de la Liga de los Hombres Extraordinarios de este hombre que está buscando el título... ¿No será el de los 60? No, eso es Alan and the Sundered Veil. No recuerdo cómo es en castellano, pero está, ¿vale? Que es del 2000, del volumen 1 de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Y para que os hagáis una idea, la historia va de Randolph Carter, Mina Murray, Alan Quatermain y John Carter de Marte, que si no recuerdo mal es el tataranieto de Randolph Carter en la historia, que combaten unas movidas que son muy de John Carter. O sea, que es casi es un aventurero muy de duños, porque va con el Quatermain y tal, que van por ahí pegando tiros y de hecho al final tiene un rollo con Izaqua bastante raro. Pero en ese sentido son muy aventureros. ¿No? Entonces a mí me recordaba más ese rollo, ¿no? A que Randolph Carter en el ciclo onírico, pues probablemente como personaje de otros relatos de Lovecraft o de algunas campañas de Chulu, pues duraría más bien poco. Y creo que es un poco lo que decía antes de qué pasa con esto. Es decir, puede llevar a error el pensar que esto tiene que ver con una cosa onírica. De hecho, viendo y escuchando lo que decís, creo que al final, como el texto no está todo lo desarrollado, aquí cada uno va a saber que intenta arrimar las cosas a ruina. Esto te posiciona que puedes hacer dos cosas. Puedes intentar hacerlo más Lovecraftiano o puedes decantarte más por aventura, un poco como dice Juan, pues la verdad es que según me lo ha contado y ese ejemplo que ha usado los Caballeros Extraordinarios me ha molado y yo no lo enfoqué así al dirigirlo. Y enlaza también con el programa que grabamos hace poco de sobre aventuras, ¿no? Rol aventurero, que podría servir de ideas para eso. Sí, me gusta y que entonces pues, puede ser un buen consejo para quien la esté pensando dirigir, ¿no? Piensa en cuál de estas dos direcciones quieres llevar la aventura, ¿no? A mí es que, claro, Trueque, que no lo he dirigido, eso es verdad, me sugiere más esa vertiente más ominosa, ¿no? De investigar y corromperte y caer bajo. Hombre, el máster en Trueque se llama El Horror. Claro. Claro, y es una de las cosas que yo no percibí en ningún momento, el horror. Más bien el error. Sí, claro, es que yo estoy de acuerdo un poco con lo que dicen Juan y Pablo, pero sigo diciendo que
que aunque no sea el concepto Lovecraftiano que tenemos de Chulu, de jugar a Chulu, a los mitos, que es verdad que lo tenemos ya como muy contaminado por la influencia de Sandy Petersen y la hostia en vinagre, también tienes que jugar. Y no te mucho juego. O sea, te juego porque estábamos jugando y estábamos pasándolo bien, pero porque estábamos jugando nosotros. Y la aventura estaba ahí porque estábamos jugando a ella. Pero no vi, a lo mejor es mi forma de jugar o lo que yo espero de una partida, pero no vi que hubiese nada que hubiese cambiado ese tren de la bruja, creo que lo dije en algún momento cuando estábamos jugando, que me da la sensación de la típica atracción de los parques de atracciones donde te sientas y lo que haces es pasear con un cochecito, una barca o X y te van contando una movida. Uh-huh. Y eso me dio cierta rabia porque creo que le faltaba cosas que explotar. Me da igual en qué sentido, si en el sentido horror cósmico, en el sentido mundo onírico, pero que nuestra interacción con la partida era muy baja. La interacción de los jugadores con la tramoya, con la partida, era muy baja. Y entre nosotros estupenda, porque esas preguntas, además, las preguntas están enfocadas a definir nuestros personajes y sus miserias. ¿Vale? Pues bien, eso claro, todo estuvo muy guay. Claro, es que al final es un poco lo que pasaba, ¿no? O sea, tú te vas al ciclón a las estas oníricas y hay un bosque y unos zogs y una ciudad rara, claro, y tú eres un concejal de la Guipúzcoa profunda y, ¿sabes? Y un taxista de Salamanca y, hombre, pues sí, la gracia es cómo esta gente reacciona a estas movidas hilarantes que están viendo. Quiero mencionar que mi personaje era un concejal de Bilbao. Bueno, bien. En cualquier caso, o sea, tú puedes, lo que quiero decir es que tú esto lo puedes narrar de una forma súper profunda de, ay Dios mío, la locura de esta movida onírica, pero claro, en realidad, como además la iniciación de la apertura ya te dice que esto es o sea, ya te explican que te vas a ir a la tierra de los sueños, a traer unas movidas, que esto es una especie de sueño compartido y tal, pues es verdad que se presta a que los personajes digan, bueno, esto es un sueño, pues venga, pues sí, pues pasan cosas raras, pero, ¿sabes? Bueno, aquí ni voy a morir ni nada, ¿no? Lo normal en mis sueños, ¿no? Claro, ese rollo de sueños vívidos, que como sabes que eso es un sueño, pues vas ahí y tal. Y luego yo una sensación que he tenido, habiendo leído la aventura o el juego, uh-huh, es que aunque se nota que hay un trabajo en traspasar al juego parte del relato de En busca de Enigmas de Caladh y elementos de Sandman, creo que aprovecha poco los elementos más raros que mete Lovecraft en ese ciclo. Porque aparecen los ghouls, que los ghouls de las Tierras de los Sueños son una cosa rarísima, aparecen, hablas con ellos y te das con la mano. Y son gente maja y todo, son gente muy maja. Que es lo que bueno, el cartero, el mejor PNJ de la campaña. No, ese es J. Gato. Pero, y aunque la idea sea crear una historia conjunta, yo con más o menos conozco Trueque y habiendo la aventura, tampoco me da la sensación de que vaya de eso. Y por ejemplo, pues no sé, haber metido unos gugos, que son los bichos que están bien. O sea, creo que ha ido un poco, que igual es una decisión de que esto ya es muy marciano y no volverlo más marciano, de ir a lo más normal de las Tierras del Sueño para facilitar la digestión. Pero ya que es una aventura que quieres poner esos conceptos, yo los hubiese metido. Pero ya estamos viendo, yo hubiese hecho tal cosa. A mí es que me gustan los bugs. Es verdad que ahora que lo dices, quizás por no ser... O sea, se nota que quien lo ha escrito tiene mucho cariño al mundo y a los mitos y toda la historia. Pero igual, un poco la reflexión de Pablo, igual ha tenido un poco de miedo al éxito. Explico, por no adentrarse más, por quedarse a lo mejor en lo más comercial o lo que todo el mundo va a conocer para que todo el mundo se sienta cómodo jugando la aventura. Quizás, no sé, igual es una idea que... Pero luego es muy raro, porque la aventura parece que da por sentado que tú tienes cierto bagaje, porque menciona criaturas que luego ni siquiera describe. Te dice que sí, los ghouls los explica, pero hay otros que salen y dices tú, bueno, pues esto lo googleas, ¿no? Te lo deduces tú, porque si no, no sé qué es. Hormigas guisante, no salen, pero pues molaría, ¿no? Que saliera ahí, pues esto qué es lo que nos pasó con el Fadinsan en ese momento, pues me lo invento, ¿no? Y claro, pues ahí donde veo yo que le faltan páginas, ¿no? De ido muy a saco.
Claro, habría que ver la línea editorial. Le preguntaremos a la gente de Refugio si esto tenía que ser una cosa corta y demás, entonces se recortó hasta la descripción de los monstruos, o que tenía la intencionalidad de decir, pues cúrratelo y haz tú el trabajo que no quiero hacer yo. Mira, en cualquier caso, si tanto se hace decisión de los autores como de la editorial, me parece un fallo y que yo lo suplementaría, si no quieres que todo te crezca mucho en páginas, pues 2 páginas, que por ejemplo hay algunas en negro o tal que pueden aprovechar, de resumen de los monstruos. Es decir, un Santak es esto en 2 líneas, un Ghoul es esto en 2 líneas. Sí. Incluso si hace falta sin dibujo, ya es más fácil. Un Wopop. Claro. Ya es más fácil que tener, porque es verdad que todo el mundo tiene internet y no sé qué, pero a mí esas cosas no me gustan. Cuando ya te supone hacer deberes, de hecho aquí la propia aventura al principio te dice, igual quieres leer de estos suplementos de estos otros juegos como para prepararte para esta historia, pues yo te diría, méteme ese diccionario de criaturas sin carteles, sin nada, y me ahorro leerme esos suplementos, porque no te va a hacer, ¿no? Esa es quizás una de las pegas más, para mí las pegas principales son eso, la falta de que sabe, o sea, los jugadores igual no lo saben, pero que está todo muy amañado y no me parece que esté bien resuelto, que hay otras campañas que lo resuelven mejor, que no puedo comentar por spoilers. Esta de te lo tienes que explicar tú, las cosas, y que luego pues hay veces en las que detalla demasiado cosas que están muy chulas y otras veces cosas que pasan por encima. Lo del cartero mola porque le dan mucho detalle y es un PNJ que no tendría ni por qué salir y de repente mola un montón. De hecho te hace plantearte si es que lo jugaron así, les hizo gracia y lo metieron, pero eso no debería ser el razonamiento, ¿no? Debería seguir un orden más racional. Sí, debería seguir una secuencia, una estructura para que todo más o menos tenga una cohesión. Pues, luego, por ejemplo, un poco haciendo de viejo que está mirando la obra, ¿vale? Porque ya entrando en ese camino, creo que el tema Sandman y la premisa de, pues mira, estamos aquí intentando atrapar esto, en Sandman tiene una gracia y es que tú empatizas, o la premisa del cómic es que empatices con el apresado. La historia del Sandman y cómo se las ha pasado perras y esto le ha hecho, bueno, pues en fin, ya, si no conocéis Sandman, pues lo veis, que tampoco quiero hacer spoilers del spoiler. Pero aquí, claro, eso se queda como anecdótico en me he basado en esta cosa, nos hemos basado en esta cosa, pero a lo mejor una buena opción para que el final no hubiese sido disgustoso, como decía Pablo, es que hubiésemos podido empatizar con ese Nyarlathotep, aunque se hubiese llamado Perico, ¿no? O que hubiese sido el señor cartero, que de alguna forma pues nos hubiese hecho ver, es que no había dicotomía. Al final hay un momento en el que te dice, uy, si no quieren participar con el señor Churches, pero es que no ha habido ni siquiera una ventana de oportunidad. 1, para saber que Churches está intentando hacer algo turbio. 2, para saber que nosotros teníamos capacidad de decisión en todo esto. Pero además, no perdona que te corte, a lo mejor me estoy... O sea, me puedo estar equivocando porque lo he leído un poco así en diagonal esa parte. Pedro lo sabrá mejor, pero en realidad, cuando creas los personajes, en realidad ni siquiera estrictamente tiene por qué importarte en exceso las movidas del señor Churches. No. O sea, quiero decir, hay una parte ahí de que me gusta en el sentido del rollo casual, que lo que comentaba antes, ¿no? Tú estás aquí por una serie de circunstancias y tal. Pues claro, no tienes por qué ser un cultista ni nada parecido. No, de hecho, ninguno de nosotros era nada de eso. Claro, pero que no sé, a lo mejor nos habíamos venido nosotros arriba, pero creo que no. Creo que el juego... Igual, Willy. No, puedes serlo si los jugadores lo han decidido así, pero si no, pues sencillamente es gente del entorno del Churcher que por alguna razón te ha elegido. De hecho, juraría que hay una pregunta al respecto, ¿no? De por qué crees que te ha elegido. Claro, efectivamente. Y en algún momento, hacia mitad de la campaña, es verdad que empezaba a haber preguntas de ¿crees que hay un traidor? ¿Quién es? Y tal, ¿no? Así como para malrollar. Pero claro, que puede quedar todo muy desdibujado con ese ritmo de elipsis, ¿no? Quizás. Y luego, que se puede argumentar de que nuestra experiencia, claro, lo hemos jugado con hitos en vez de con truques. Tampoco creo que variase demasiado. O sea, leyendo inglés truqueles como la aventura, en realidad creo que hemos tenido una experiencia muy estándar de cómo sería. Pero no sé, yo es que verdad lo que dice Tony de que me he sentido muy cinemático. O sea, me ha dado la sensación de ser Metal Gear Solid 3, que es pantallas de vídeo y un quick time event de vez en cuando. O sea, no he jugado mucho. A mí como juego así desenfadado de las Tierras del Sueño me gusta. O sea, eso que contáis a mí yo no lo valoro como algo negativo. Me parece un acierto. Yo tengo un poco la sensación de que es un poco
un bocata que está muy rico con un pan que no me gusta. O sea, yo si hubiese hecho esto habría abrazado más precisamente eso, ¿no? Esto son las tierras del sueño, esto no es Chulu, aquí pueden pasar cosas muy locas y no todo tiene por qué ser pérdidas de cordura ni cosas así, ni tener a Nyarlathotep encerrado en ningún sitio, ni invocar a Zatoth, ni por supuesto destruir el mundo, ¿no? Que es un poco lo que pasa al final. Y entonces es que ya te digo, o sea, me parece que molaría más si el inicio fuese completamente abierto. O sea, que tú puedes estar en esta movida, pero en realidad tienes que coger 3 objetos, sí, pero en realidad ¿para qué? O sea, ¿es para ayudar a tu amigo o es por otra cosa? Y luego incluso que pudieses definir a tu amigo ¿qué le pasa? ¿Por qué quiere 3 artefactos? ¿No? Y el final me parece que para mí es quizá demasiado tuloideo y demasiado poco las tierras del sueño. Es verdad que en la búsqueda de Ignota Kadath, al final al otro lo mandan con Azatoth y es un poco lo mismo y tal. Pero no va con ese rollo enfadado. A lo mejor es una crítica en realidad que estoy haciendo al propio relato de la Ignota Kadath y al juego. También sobre esto, ¿qué pensáis de que el prólogo, o sea, que te describe toda la línea familiar de Alex Churcher y claro, compañía? a mí eso cuando lo he leído me ha flipado. O sea, es lo que más me ha flipado. O sea, digo, no entiendo. ¿Por qué está ahí? O sea, eso, ¿por qué tantas palabras dedicadas a esto? Que no... Claro, porque en el fondo esas páginas que ocupan, puestos a ir a algo muy abstracto, pues te has empleado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas de 68, contando con las portadas, más de un 10%, que podrías dedicar a otras cosas. ¿no? Sí. Bueno, que es una historia que está bien si vas en ese nivel de detalle, pero si no, pues sobra. Y que tampoco lo vas a conocer. Que estás en las tierras del sueño, que no hay un registro genealógico. Claro, hay un momento... Es un poco... Eso es, hay a un mí momento me ha recordado a Ragnarok. Algo que vendría una aventura de Ragnarok. No estamos vistos, ¿no? Perdona, Juan, que te he cortado. No, hay un momento en el que además te dice como que esto que pasa puede ser una especie como de algo, ¿no? En un interludio podrías jugar, no recuerdo que si es el Orient Express, o bueno, hay varias campañas clásicas de Chaosium. Bueno, o sea, sí, pero tampoco es lo que os digo. O sea, es un estilo completamente distinto. O sea, es un poco, eso es un chiste interno, ¿no? Que hacen que todo esto ha podido ocurrir, esas campañas, por culpa de esta que estamos jugando ahora. Pero es el tipo de chiste que no creo que nadie lo vaya a hacer, vaya a decir, mira, para justificar estas 5 sesiones vamos a jugar 40, 20 de las máscaras, 20 de no sé qué, para luego decirte, jiji. Creo que no. A mí, por ejemplo, esas 8 páginas que dices tú, de toda la cronología del señor Churcher, Nyarlathotep, además creo que eso acaba con un Maltawil por ahí también, porque sale en lo otro. Bueno, unas historias. Bueno, será un buen inicio de una campaña más clásica. O sea, una campaña de Chulu de 100, del rastro, algo así. Bueno, eso molaría. Es decir, incluso te lo podría comprar, ¿no? Una aventura de Chulu moderna, mitad en Bilbao, con área de la iglesia, tal cual. Lo veo. O sea, lo veo, pero claro, si luego en realidad esto va de que es un juego indie con preguntas y narración compartida, pues a lo mejor eso debería ser parte de la narración compartida. Puede que empezara esto como un borrador de una aventura más canónica. No sé si los autores nos lo decidirán. La verdad es que la idea es buena, o sea, la idea de los 3 objetos. Sí, está bien. Y no sé qué mola. Y es verdad que a lo mejor, volviendo al inicio de lo que decía hace ya casi el inicio del podcast, a lo mejor eso chocaría con lo que le pasó a Chaosium, ¿no? Quiero hacer unos aventuras de Chulu, pero van a las tierras del sueño, coger unos objetos y tal. Pues no sé si eso funcionaría demasiado bien. Sí, oyentes, ha dicho podcast. Estaba poniendo ya por el chat. Claro. Bien, además, yo creo, y como Internet es muy pequeño y los autores son españoles, pues puede que nos escuchen el programa, como pasó con la frecuencia Bowman, y sobre todo, que yo creo que algo bueno de hacer programas así es que mostramos, porque es que lo hemos recomendado hace un rato, ¿no? Pero eso no quita que no todo tiene que ser o un like o dislike, sino que hay una margen de grises y yo, por ejemplo, con la experiencia de haberla dirigido, hablaría con la persona que lo quiere dirigir y según lo que quieras hacer, aquí tenemos cuantos consejos, pero por un lado o por otro. Y que se nos da mucho mejor criticar que aportar. Eso es así, somos así. O sea, viejos mirando una obra. Venga, pues para orientar el cierre del programa, ¿qué cosas haríais para mejorar la aventura, la experiencia de dirigirla?
Bueno, darnos algunos consejos a modo de elección final. Bueno, yo lo alargaría, pues si la quieres alargar, o sea, la cortar, ya lo hemos hecho antes, yo creo. Pero si la quieres alargar, yo alternaría estos viajes oníricos con aventura de vigilia, por ejemplo. Despertar e ir asumiendo esto que está ocurriendo, esta asociación compartida, pues darle un poco más de trasfondo. La vigilia no tiene por qué ser, pues una noche, mañana más. No, pueden ser momentos en los que te despiertas, discutes a lo mejor con Churcher, o no discutes, sino departes algo porque hace falta más información. Y entonces ahí es donde puedes ir viendo la tramoya de lo que está ocurriendo y ya empezar a decidir si realmente pues, vas a completar el plan de Churcher o directamente dices, peínate, compañero. Dar pistas, por lo menos, de que esto puede salir mal. Muy bien. Y Pablo, tú, por ejemplo. Yo no la alargaría. O sea, yo creo que, como hemos dicho mucho tiempo atrás, o sea, funciona mejor en algo muy a saco porque se notaría menos las costuras. Es verdad que nosotros jugando en sesiones de 2 horas, que luego tienes toda la semana para pensar en ello y comentar, pues igual pierde algo del encanto. Es un poco los hilos del teatro de marionetas. En cambio, ir a saco, como pasa en el propio relato, que cartas va saltando de un jaleo a otro, pues puede ser una experiencia muy disfrutable. Y ir quitando todo lo que pase un poco de paja. Muy bien. ¿Y Juan? Yo es que no me gusta mucho hablar de mejorar, porque es ponerme por encima, ¿no? De auto, de ahí probablemente no estoy. Pero si tuviese que dar una recomendación a alguien que vaya a dirigirlo, yo no respetaría las tierras de sueño de Lovecraft. O sea, creo que funciona mejor. Si es narración abierta, si es narración compartida y abierta, abrázalo hasta el final. Déjate llevar, no te encasilles por las cosas que salen que sí son Lovecraft, y abraza el género y lo que te pida en cada momento. Porque es que en realidad ya estás fuera. O sea, tú te puedes querer basar en la Ignota Kadaz, pero Ignota Kadaz es un personaje de una época concreta que no es el caso, de una nacionalidad que no es el caso, con unas misiones que no es el caso. Entonces, yo ya abrazaría, pues eso, la narración compartida hasta las últimas consecuencias. De hecho, ya que te estás basando en que ellos se basan en Sandman. Claro, es más Sandman y menos Sí, claro. Bueno, incluso si quieres basarte en algo que sea lo que hace y onírico, pues incluso ir al tono un poco más siniestro que tiene las partes de los sueños del cómic Providence de Alan Moore. Bueno. Que tiene mucho de los sueños y tiene un tono muy siniestro, no me sale la palabra. Ominoso. Ominoso. Es un oso ominoso. Mimoso. Claro. Muy bien, pues venga, pues consejo, lección final para cerrar, así breve, que ya hemos dado unos cuantos. Tony. Bueno, yo el consejo respecto a las Tierras de Sueños es que la juguéis, que la podéis disfrutar perfectamente. Y ya digo, no se come siempre lo que más nos gusta, pero se comen cosas muy sabrosas y creo que esto sería algo parecido. Muy bien. Juan. Yo creo que si os mola Trueque y sois fans de la línea y de estos juegos así un poco más indie, probadlo. Incluso si no os mola Chulu o no os mola Lovecraft o queréis conocerlo en otra faceta, yo es un juego muy divertido. Es decir, yo me lo he pasado muy bien jugando, me he reído un montón, me ha sorprendido. Es decir, y yo, vamos, lo recomiendo mucho. Es verdad que este tipo de juegos no es para todo el mundo, eso lo hemos hablado muchas veces en otros no podcasts, pero dentro de lo que es y tal, a mí me gusta. A ver, Pablo. yo diría, o sea, creo que Pedro J, que era nuestro horror, entendió muy bien el tono que tenía nuestro grupo. Y si el grupo decide que quiere que la aventura sea un grupo de individuos absolutamente deleznables y marrachescos, pues abraza el caos. O sea, porque cuando llegas a la ciudad sin nombre, y la ciudad sin nombre es descrita como la capital del reino, con una serie de epítetos, pues mira, pues es bueno, lo que pero seguía una lógica. Seguía una lógica. En nosotros seguía una lógica, y es porque, claro, en nuestra asignación colectiva estábamos intentando adaptar. Bueno, si queréis hacemos un poco dramatis personae, ya lo hicimos en la frecuencia Bauman, de que más o menos cada uno estábamos haciendo un personaje peculiar, ¿vale? Peculiar. Y todos guardaban una relación con que buscaban algo
Primero que eran terrenales, eran personajes que no estaban rotos más allá de que pues había alguno que le gustaba irse al pétalos, o el mío era le gustaba un poco la prevaricación y arrimarse a gente que tuviera capacidades para dotarlo de dinero de forma seguramente ilícita, y teníamos alguno un poco más violento vamos, que ¡Ay, Willy! ni los GAL lo querían entonces ese tío. Willy era el personaje de Yosu, que no está aquí hoy, que también jugó la programa con nosotros, y era prácticamente un tipo de los 80 en el presente, con el miedo que da un tipo de los 80 en el presente. Vale, entonces la insolación colectiva, pues al final buscábamos... Yo taxista de Valladolid. De Salamanca. Salamanca. Ah, bueno, Martín era un taxista de Salamanca. El taxista de Salamanca que saben para verlo. Pero vamos, yo creo que es que hubo un momento, no recuerdo por qué en la primera sesión, que cuando empezamos a hacer cosas raras, alguien dijo, supongo que para tranquilizar al resto, dijo, no, esto es una soñación colectiva y eso se construye a partir de nuestros recuerdos y nuestros sueños y tal. Eso lo dijo el DSV. Claro, y entonces a partir de ahí nos pasamos toda la campaña intentando racionalizar todas las movidas con cosas de nuestros trasfondos. Bueno, y vacilándome, porque yo esto en una soñación colectiva. Bueno, cuando llegamos a la conclusión de que si matamos un sueño, matamos el concepto en el sueño. Ah, bueno, sí, llegamos a ese momento. Claro, o sea que también eso, hay una capa adicional que fue la paranoia de nuestros personajes dentro de la partida. Pero que tenía sentido porque, claro, nosotros habíamos ido a una party. No, bueno, y que al final la gente que sufre cosas sobrenaturales pues siempre lo justifica de alguna manera, ¿no? Y nuestros programas tuvieron esa y bueno, pues salió como salió. Claro, la cuestión es que al ir a Ulzar y ver esa cuestión medievalesca que tenía el concepto, dijimos, bueno, pues esto tiene que ser Albacete. Porque tiene que ser nuestra idea rancia y turbia de un Albacete, un pueblo Albacete. Y ya a partir de ahí, pues nuestro viaje fue llevarnos por la geografía española en su versión onírica nuestra propia de ensoñación colectiva. Entonces, correcto. O sea, que si hacen eso, pues déjales. Ya iba mi consejo, cuando los jugadores tengan que elegir qué objetos son los que llevan encima, que es algo muy de trueque y tal, y que luego tengas que convertir en reflejos oníricos, trata de sacarles partido y que sean jugosos, como el carnet de la Real Sociedad, que van a ser un carnet de un sitio real, con lo cual la gente puede pensar que eres el embajador de un rey o similar, y puede tener su gracia. O sea, que ese sería mi consejo. Y bueno, yo creo que nos ha quedado un programa bastante completito sobre eso, una campaña que merece la pena explorar, sobre todo si sois personas con grandes sueños. Gracias, Pablo, Tony y Juan, por estar aquí. Nos escuchamos muy pronto en otro programa de La Voz de la Mesa. Adiós. Buenas noches. Tony me está dando las gracias y le corto.